Alba, hola Angélica. Buenas. Hola Jimena. Este tema está complicado, parce. Está muy complicado este tema. Listo, entonces ya. Eh, bueno, conferencia 50, el origen del ego. Buenas noches a todos. Entonces, pues lo que estoy entendiendo de esa conferencia es que, pues ahí dice que hace 18 millones de años se desarrolló el ego cuando era Adán y Eva, habían dos sexos y se dio la caída de de la humanidad por la sexualidad, ¿no? Ahí dice que nos dividimos en hombres y se separaron los sexos. Entonces, quedó dividida la raza en hombres y mujeres. Bueno, ahí dice también que pues se les ofreció a los lucíferes de los seres humanos que se aceptaban el reto de tomar el fruto, que era la sexualidad. Y si tomaban de ese fruto iban a ser como dioses. Entonces ahí muchos de ellos aceptaron y pues que ahí se dio la caída. Entonces ahí también dice que se practicaba el sexo en dos lugares, en la luna de miel. Bueno, se unían para crear los cuerpos existenciales del ser y también para reproducir la especie. Bueno, ¿qué más dice? Ahí dice que listo, entonces aceptaron y pues todos estuvimos en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué más? Dice que ahí llegó una comitiva de ángeles. Ah, no, primero llegó el cometa Cóndor. El cometa Cóndor a estrellarse con la Tierra, un cometa, y eso desestabilizó la Tierra, el planeta. Como que hizo que se chocó con el planeta, un cometa, el cometa Cóndor, y eso hizo que como que se moviera la Tierra y para arreglarlo tenían que ponerle el órgano condartiguador a la humanidad. Entonces ahí se enviaron unos archiquímicos y archifísicos que eran el Ángel, Sakaki y Lois. Y los enviaron a hacer esa tarea de poner ese órgano a la humanidad para que estabilizaran la Tierra. Listo, entonces ahí ya pues se dio un proceso de que tenían que dejarle ese órgano 3 días. 3 días, o bueno, si eran 3 días, pero se pasaron el tiempo. Creo que se pasaron a 4 días y entonces ya el órgano tomó mucha fuerza, el órgano condartiguador,
y ya era demasiado tarde porque pues, dejaron mucho tiempo ese órgano, se pasaron de los 3 días y solamente era para estabilizar la tierra, tenía que durar 3 días, creo, y se pasó el tiempo. Entonces, ah, ahí la humanidad se creó el ego porque empezaron a fornicar, o sea, a derramar la energía. Y que entonces ellos quitaron ese órgano, pero ya se había desarrollado el ego porque ya habían derramado la energía. Entonces, eso los sacó del paraíso, que bueno, los sacó del paraíso derramar la energía. Y entonces ellos, bueno, se demoraron más del tiempo, ¿no? Entonces ahí llegó y ¿qué? Bueno, esta conferencia está un poquito como complicada. Entonces eso se le llamó el diluvio universal, porque, porque todos fornicaron y se dio esa caída. Y la humanidad se empezó a volver, nos, se empezaron a volver malos, a crear el ego. Entonces desarrollaron mucho, que la mente se volvió animal por el deseo. Y entonces ya la gente perdió el interés por la, ¿por qué? Por la autorrealización del ser y prefirieron, bueno, ahorita estamos así, ¿no? Preferimos la maldad, ¿no? Entonces ahí se dio esa caída y nos amañamos en la maldad y ahí seguimos todavía en ese proceso. Estamos amañados en el ego. Bueno, entonces también dice que, 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 que para salir de eso, pues hay muy pocos, hay unos pocos que, bueno, ya casi nadie está interesado por esto, porque prefieren la fornicación. Entonces, bueno, ahí también dice que a ver, esta conferencia está un poquito morada. Pues si queremos recuperar bueno, si queremos despertar, tenemos que salir de la fornicación. Tenemos que sacar la sabiduría de esos yoes que tenemos, que hemos creado a través de todo ese tiempo. Y si queremos salir de ahí, tenemos que empezar por dejar de fornicar. Porque la fornicación es la raíz de los yoes. Bueno, ¿qué más dice? Entonces que pues la única forma de regenerarnos es con el árbol de la vida, que es el arcano AZF o la sexualidad superior. Y eso significa crear los cuerpos existenciales del ser con una pareja estable. Listo, entonces tenemos pues que, si queremos regenerarnos, tenemos que conseguir una pareja estable del sexo opuesto para regenerarnos. Si no, no se puede. Entonces, si la caída se dio por el sexo,
la, para subir también tiene que ser por, por esa misma puerta. O sea, la caída fue por el sexto, entonces la subida también es a través del sexto. Solo existen esas dos posibilidades. Seguir, seguir bajando o subir o regenerarnos. Listo, entonces, ¿qué más dice que? Por eso que el, que el que hace este trabajo de la creación de los cuerpos existenciales del ser, va recibiendo poderes de su ser y o sea, el mismo ser le va dando regalos, que es ese árbol de Navidad que se pone en la Navidad, ¿no? Eso representan las virtudes y poderes que va despertando la persona que crea esos cuerpos, el Papá Noel, todo eso. Eso es simbólico, entonces eso representa los poderes que alguien va despertando cuando se va regenerando. Listo. ¿Qué más dice? Que solo existen dos tipos de matrimonios. Entonces, el matrimonio que es para el placer, para seguir gozando de la diversión. Y existe otro matrimonio que es el de la autorrealización del ser. Entonces, bueno, entonces, sí, existen esos dos matrimonios. El matrimonio para la regeneración, para la regeneración humana es una pareja que nos asigna el ser con el propósito de no seguir fornicando. O sea, tenemos que llegar al nivel de no volver a fornicar. Listo, ese es el objetivo, entonces está como complicado también porque estamos, estamos muy mal, ¿no? Pero se puede, yo creo. Entonces, si nos dan una pareja para este trabajo, no tenemos que volver a perder la energía nunca más. O sea, nunca más en la vida tenemos que fornicar si queremos regenerarnos. Y la otra pareja, la pareja, pues para el placer es seguir bajando y generándonos más, volviéndonos más, volviéndonos más malos, ¿no? Más perversos. Listo, ¿qué más dice que? eh, bueno, aquí voy a mirar un momentico. Eh, bueno, pues que si queremos avanzar tenemos que no fornicar nunca más porque la persona que tiene una pareja y fornica va perdiendo sus vértebras que se ha ganado. Entonces, si tiene una pareja y bota su energía, pierde esas vértebras que se ha ganado y eso demora tiempo en recuperar eso. Bueno, yo creo que sería el fogueo. Si no, bueno, ahí dice que también, pues que tenemos que comprender que ya con este conocimiento, pues tenemos la posibilidad de regenerarnos, regenerarnos pues para qué,
de aquí salimos como ángeles o demonios, porque ya sabemos que tenemos dos posibilidades, la regeneración o la degeneración. Y se logra a través de esas dos puertas la sexualidad. Entonces, subir o bajar, todo depende de cómo usemos el sexo. Y la regeneración se da con el Kundalini, y si despertamos el Kundalini, vamos a ir regenerándonos y listo, ahí vamos creando esos cuerpos. Pero si seguimos expulsando la energía, fornicando, ese órgano cundartiguador se va volviendo más grande y ¿qué? Ese órgano cundartiguador se vuelve más grande y nos volvemos más perversos, más demonios. Entonces ya hay que entender eso, y esa es la única posibilidad es que hay regeneración humana o degeneración humana. Entonces todo se da por el sexo. Si no sabemos usar el sexo, nos degeneramos. Y si lo sabemos usar, nos regeneramos. Listo, yo creo que eso sería el fogueo. Bueno, muy bien, Julián. Vamos a ver unos detalles. Bueno, hay que preparar un poquito mejor el tema, tener más claro los puntos de referencia, porque, bueno, pues porque sí. Vamos a ver algunos detalles sobre el origen del ego. Entonces, es importante saber que la razón por la cual se crean los planetas, bueno, todo el universo es con un solo propósito. Una escuela para sacar dioses, una preparación de unas chispas que lleva millones de años, y es todo un proceso. Las chispas llegan como andrógenas, chispas que son inocentes, todavía no están preparadas para una autorrealización, hay que madurar, eso es un proceso muy largo. Vienen andrógenas en la mineral, vegetal, animal y humano. Andrógenas. ¿Qué quiere decir andrógeno? Que no ha perdido la inocencia y el contacto con el ser. O sea, permanece en contacto con el ser y experimentando la felicidad, pero en un 3%. No tienen más. Bien, estas chispas están siendo preparadas para que puedan lograr el nivel, y ahí, en ese nivel, buscar la autorrealización. Entonces, el planeta Tierra primero, pues lo desarrollan, dejan que madure. Cuando ya está todo organizado, la naturaleza, el desarrollo de la atmósfera, el desarrollo de los volcanes, bueno, cuando todo está organizado en su puesto, entonces viene ahí sí la vida, ¿no? Entonces aparece la primera raza que es todavía no está preparada para una autorrealización, que es la polar, negra, ¿no? Todos son negros, son gigantes, porque las razas empiezan, bueno, aquí en el planeta empezaron de 4 metros, personas de 4 metros, tal vez un poco más. Esa raza, pues, cumplió. Luego vino la otra raza, que era la hiperbórea. La primera se reproducía por esporas. Sacaban las esporas de la pantorrilla. Esa parte es muy erógena. Esa parte tiene una íntima relación con el sexo. Luego viene la otra, que es reproducción por gemación, por huevo, pero andrógena. No necesitan parejas, ¿no? Están en formación. Luego viene la tercera, todavía andrógena, la lemuria, pero
ya estas chispas habían logrado cierto nivel de madurez y se dieron cuenta que los dioses las estaban utilizando solo para cuestiones de la naturaleza. Entonces amenazaron que si no los dejaban autorrealizar, se iban a suicidar en masa. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Se dieron cuenta que ya estaban maduras, porque es que aquí todo es revolución. Ustedes reciben este conocimiento y ustedes deben sacar inteligencia no sé de dónde para ingeniarse en sistemas para hacer la obra, porque hay que usar mucho, pero mucho la iniciativa propia. Eso no es que esperemos a ver si el Luis Carlos nos dice qué hacer. Los mando para el infierno. No, mentiras. Cada uno tiene que ingeniarse las cosas. No sé, invéntense en los volantes, los afiches, ya tienen conocimiento, organicen trabajos, invéntense en publicidades, hagan lo que consideren, pero que sientan la iniciativa de su propia voluntad, de su propia inteligencia. Ahí el ser los va orientando. ¿Sí? Pero aquí no hay que esperar que lo manden a uno, ni que le digan, ni que lo lleven como un bebé. Entonces ya se revolucionaron estas chispas, dijeron, no, ¿cómo así? Es que nos tienen ahí simplemente y no nos van a dejar autorrealizar, nos tienen esclavos. O nos dejan de autorrealizar o nos matamos. Entonces los dioses dijeron, bueno, entonces démosle la oportunidad, ya llegaron a la madurez, ahí es donde se nota la madurez, ahí en esa reacción se nota la madurez. Bien, entonces dijeron, listo, vamos a separar los sexos, porque es que no se puede autorrealizar como andrógeno. Necesita el gimnasio y necesita el sexo compartido y necesita hacer la obra en el plano físico. Porque estas chispas andrógenas se metían en la cuarta dimensión, les gustaba vivir ahí, luego en la tercera, bueno, tenían libertad. Bien, todo iba muy bien, organizaron los Adanes, las Evas, crearon los cuerpos femeninos, masculinos y listo. Bueno, ahora sí vamos a llevarlas a los templos, les vamos a enseñar todo el proceso, los gurús devas ahí trabajando para orientar a estas chispas en el suprasexo y los metían al infierno y les decían, bueno, esto es ira, esto es miedo, esto es lujuria. Era un proceso. Sin caer, ojo, no había caído la raza. Porque hay razas en la mayoría de planetas que se forman de esa manera hasta que llegan al nirvana. Casi todos se meten al nirvana, pero uno que otro se autorrealiza. Como hay razas que muchos se autorrealizan, ¿no? Esto es muy relativo. Pero bueno, entonces iban avanzando en el proceso cuando de pronto llegó y, como en todo, un accidente o un mal cálculo, no sé, como hay errores, se estrelló el cometa Cóndor contra la Tierra. Y los dioses, bueno, se complicó esto. Necesitamos resolverlo. Entonces buscaron a ver qué dios estaba por ahí disponible y llamaron a estos dos sabios, Sakakis y Loaisos, un archiquímico, un archifísico, y le dijeron, bueno, tenemos este problema, ustedes ya habían resuelto estos problemas en otras partes del universo, tienen experiencia. Lo mismo que acá, si se daña algo, llaman a un experto para que lo arregle. Y ellos se hicieron cargo y dijeron, listo, nosotros ya sabemos cómo resolver eso. Ya lo hemos hecho en otras partes. Entonces decidieron, revisaron, hicieron sus cálculos matemáticos, sus cosas, y dijeron, bueno, vamos a colocarle una cola a la gente. Y vamos a crear en la atmósfera, vamos a crear una fuerza lujuriosa, controlable. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que esa fuerza pasara por los cuerpos de las personas y a través de la cola descargaran eso al infierno del planeta para generar peso y se materializara un poco el planeta y de esa manera dejaba de vibrar porque vibraba con, imagínense cuánto se iba a demorar en detenerse ese movimiento vibratorio, eso se puede demorar cientos de años. Si la luna está temblando, con la caída de toda esa cantidad de asteroides todavía. Entonces, imagínense. Entonces, claro, al meterle energía pesada al planeta, egoica, lujuriosa, entonces se condensaba un poco más y lograba la estabilidad.
porque habían muchos terremotos y maremotos, bueno, todo lo que pasa cuando hay una catástrofe de estas. Listo, todo marchaba bien, pero cuando regresaron a quitar la cola, se demoraron mucho. Entonces, al demorarse, esas fuerzas que pasaban a través del cuerpo, que todos podían controlar, está muy bien, pero se demoraron y al demorarse, esas fuerzas se anidaron en los centros, se concentraron en los centros y desarrollaron el yo en forma primaria. Todavía no se había sustentado el yo, estaba formado, pero de una manera todavía a nivel mental. Todavía no se había creado, sino estaba hasta ahora como semilla, ¿no? Como una fuerza primaria. Bien, ya no había nada que hacer. No había nada que hacer porque cómo iban a sacar ese ego de ahí. Ya se había desarrollado, las personas empezaron a fornicar y cuando fornicaron por primera vez, ahí se dio la caída. Ahora, ¿qué quiere decir caída? Caída quiere decir que perdieron el contacto con Dios, perdieron la sensibilidad porque cuando un ser se autorrealiza es ultra hiper sensible. Tiene demasiada capacidad perceptiva. Entonces, por eso tenían contacto con el ser, ¿no? Con Dios. Entonces, al perder ese estado paradisiaco, se volteó y quedó convertido en la presión del sueño de la conciencia que ahorita estamos experimentando sin las capacidades psíquicas superiores. Perdieron la clarividencia, la telepatía, la intuición, perdieron todo. Esas fuerzas se anularon porque se cayó en el materialismo. Recordemos que cuando se fornica se materializa. Entonces, quitaron la cola, porque era una cola artificial, pero ahora quedó la cola propia. Y bueno, esa cola es el órgano cundartiguador. Ahí se dio la caída. Entonces la gente dijo, bueno, ya, qué castidad ni qué diablos, nos vamos a enrumbar, nos vamos a degenerarnos y estos dioses miserables que nos tienen aquí, que es que con esos conocimientos locos, nos vamos a divertir y a fornicar y a gozar y la locura, mejor dicho. Quedaron desquiciados igual a como estamos ahorita. Bueno, ahorita estamos peor. Bien, se creó todo el ego en forma embrionaria y lo hemos venido desarrollando hace 18.5 millones de años hasta el día de hoy. Estos maestros, Loaizo y Sakakis, siguen dirigiendo la obra, porque ellos fueron los que cometieron el error, entonces ahora a ellos les toca responder. Han mandado, han organizado, han traído cantidad de maestros en todas las culturas, en todas las épocas, que esa cantidad de maestros no es necesaria en otro tipo de razas, pero aquí sí por la gravedad. Maestro Jesús, Buda, San Germán, Cagliostro, Zoroastro, Michael, Rafael. Bueno, eso hay maestros en cantidades que han venido a traer los mensajes, han fundado sus escuelas y esas escuelas han levantado a unos cuantos y realmente pues no se ha sacado lo que esperaban sacar los dioses, que esperaban una cosecha más grande y no se ha dado, o sea que estamos en pérdida. Y bueno, el último que llegó fue el maestro Samael y el maestro Raúl Luay. Y nada, imagínense, no ha salido desde los años 1953, creo, 50 y algo. No ha salido mayor cosa. Creo que han salido 2. Claro que hay otros que se llevó el maestro Samael para Europa, no sé si se autorrealizaron. Pero bueno, ha sido miserablemente poquito. Entonces ese es el proceso de la caída. Por eso, si alguien se va a autorrealizar, lo primero que debe
comprender es que debe dejar de fornicar sexualmente ya, porque sigue uno fornicando en los centros, en la mente, en la emoción, que eso también lo está trabajando, ¿no? Pero cuando se habla de la fornicación como creación del ego, se habla directamente de la fornicación, la salida de la energía sexual, del semen, el orgasmo y la eyaculación. Entonces, en la humanidad, pues en esa caída, ¿qué quiere decir también? Que se llenó de agua todos los centros, o sea, se dio el diluvio universal. Quedó la mente llena de agua, la emoción llena de agua, el instinto lleno de agua, todo aguadito. Quedó todo inundado el planeta, que es el cuerpo y la psicología. Y bueno, aparece Noé, ¿no? Mete a todos los animales, los yoes al arca, por eso se llama arcano, y es la envoltura seminal. Metió todos los yoes, ahí están, ahí está la materia prima, porque Noé sabe que la gente o las personas necesitan esa materia prima si se van a autorrealizar. Ya no se podía tratar como una raza inocente que iba a autorrealizarse, sino como una raza degenerada que cayó, se volvió demonios. Todos nos volvimos elementos muy degenerados. Bien, entonces ahí están toda esa historia de Noé, que manda a sus 4 animales, bueno, todo ese proceso. Cambio de las aguas, ¿no? De negra a blanca, de blanca a amarilla, de amarilla a roja. Los 4 animales, el cuervo, la paloma, el águila amarilla y el faisán rojo. Bueno, todo esto es simbólico. Entonces, hay que trabajar. Para el que se quiere autorrealizar, le toca trabajar con el árbol del bien y del mal, que es el árbol de la sabiduría, el árbol de la dualidad. Todos los yoes tienen su pareja, su dualidad, siempre lo vemos, lo estudiamos en dualidad, ¿no? Lo bonito, lo feo, lo grande, lo pequeño, el amor, el desamor, bueno, todos los yoes tienen su otra polaridad, su otro extremo. Y ahí están los animales. En todas las personas de este planeta, Noé no ha encontrado tierra firme. ¿Qué quiere decir encontrar tierra firme? Que ya dejó de fornicar. Ya puede empezar a fabricar las catedrales del alma, las ciudades. No puede fabricar encima del agua o debajo del agua, pero necesita tierra firme. Entonces, ahí está la humanidad fornicando. Y Noé todavía no ha encontrado tierra firme. Ya las personas que llegan al conocimiento y empiezan a trabajar la castidad, pues lógico, ya empiezan a tener tierra, una isla, donde desembarca Noé con todos esos animales para, lógicamente, irlos matando, y con eso que sale de esos animales ir construyendo los cuerpos existenciales superiores del ser. Hay que trabajar con el árbol de la sabiduría, del bien y del mal, y con el árbol de la vida, el árbol del nacimiento, suprasexo. Bien, ese es el trabajo que se hace con estos dos árboles. ¿El qué? El árbol de la Navidad con Papá Noel. Papá Noel es una parte del Padre que tiene, lógicamente, la misión de traer los regalos, las virtudes, los dones, las cualidades, todos los regalos. El árbol de Navidad, el sistema nervioso, el que no controle el centro instintivo, el sistema nervioso, pues no va a poder de ninguna manera hacer que nazca el Cristo en el corazón, porque el instinto hay que tenerlo total y absolutamente bajo control. Bien, bueno, y todo el simbolismo del árbol de la Navidad, que lo hemos visto en la conferencia de la Navidad, ¿no? La estrella de 6 puntas, el matrimonio perfecto, las borlas, bueno, las luces. Entonces, ese es el proceso del origen del ego. Así se dio el origen del ego. Así se da en todo lado. En todo lado. Por eso cuando hay por ahí un nirvanito que le da por caerse o lanzarse o fornicar, de una vez queda loco. Entonces dicen, no, ya agarren ese loco y llévenlo al manicomio, y lo traen aquí y lo tiran aquí en el planeta Tierra, donde estamos todos los locos que hemos cometido el error de fornicar.
Entonces, ese es el origen del ego. Ese es el proceso que ocurrió aquí en el planeta. Estamos hablando en este planeta, porque hay maestros que han traído sus alumnos a estudiar acá. Y bueno, terminan aquí todos caídos también. Por allá en esas épocas cuando crearon esas mujeres. Entonces, por allá en los rincones del universo llegó el chisme, ¿no? No, que es que crearon por allá en un planeta llamado Tierra un poco de mujeres, cuerpos muy, pero muy bonitos, muy exageradamente hermosos, y se vinieron a mirar a ver las maravillas y se hipnotizaron con esos cuerpos y cayeron algunos. Están caídos desde esa época. Con todo y alumnos cayeron esos maestros. O cayeron los alumnos y el maestro dijo, pues bueno, me toca ir a sacar a los alumnos, entonces me lanzo. Se lanzó también para sacar a los que cayeron. Bueno, eso ha ocurrido muchas cosas en este planeta y hay demonios muy bravos, muy fuertes, muy poderosos, y de aquí se busca sacar Cristos porque se saca el balance a ver qué nivel de sabiduría se puede sacar, porque es que todo es medible, absolutamente todo es medible. Entonces se dieron cuenta que de aquí se podían sacar unos Cristos de altísimo nivel de jerarquía por la maldad que se desarrolló en este planeta. Entonces los Cristos que salen acá pues son de mayor jerarquía que los Cristos que salen en otros planetas, ¿no? Porque planetas como la Tierra hay muy pocos. Y el nivel de maldad que hay en el planeta Tierra en otros lugares es muy poco. Entonces hay que comprender que todo el proceso de la sabiduría es lo más importante que existe y que los dioses, bueno, muchos dioses se juegan con su chispa sacar esa sabiduría de acá. Entonces por eso ahorita es una época muy buena porque es donde más sabiduría se puede sacar en este momento. Entonces estamos, por un lado, estamos en una época terrible, muy complicada, muy difícil de manejar, pero por otro lado estamos en una época donde se puede sacar enormes cantidades de sabiduría del mal y si la persona lo logra se convertiría en un Cristo de alta jerarquía, ¿no? A nivel universal. Bueno, listo, yo creo que con esto complementamos este tema del origen del ego. Bueno, Alexander. Sí, señor, gracias. Luis, es que tratándose del tema, ¿no? Sí, de lo que son las razas antiguas y uno de los libros del maestro Samael habla de los Tuatas de Danann, unos místicos guerreros místicos de esa época de Irlanda, ¿sí? Algo así como los Tebas, creo que eran. Entonces, ese pueblo era un pueblo muy guerrero, ¿no? Un pueblo que tenía un mandato de como de sacerdotes reyes, que eran muy capaces de avanzar y tenían mucho misticismo, pero realmente pues el que buscamos nosotros, ¿no? Y cuentan las leyendas de que pues creo que antes bueno, ellos pelearon contra los Firbos, algo así, y derrotaron ellos. Son historias irlandesas, ¿no? De aquella época, creo que eso fue como que en el siglo IX o X, sí, entonces, eso vale hace muchos años atrás, antes de Cristo, ¿no? Entonces, esto, la pregunta, ahí decían que ahí fue cuando antes de eso, los hombres, eh, eh, los irlandeses tocaron salirse, los tebas tocaron salirse para otra isla, que porque los hombres, los dioses, los hijos de los dioses o los dioses conocieron a las mujeres de la tierra y hasta ahí, entonces ahí vino donde vino esa raza tan, sí, que eran grandes, los Filbos y otros ahí que ellos nombran, que eran razas pues que tenían cierto poder con la naturaleza, contacto con la naturaleza directamente y otros pues ya eran como demonios, como sí, criaturas
malignas, asesinas, cosas como eso. Sí, entonces el tema es, pues, es muy agradable conocer esto de lo de Adán, de Eva, y ese era mi aporte, ¿no? Que Samael cuenta una historia de esas en uno de sus libros, creo que era Las Tres Montañas. Entonces hay un aporte. Gracias, Luis. Permiso a todos. Bueno, historias es lo que hay por todo lado. Lo cierto es que han venido muchos dioses, muchos maestros a traer el mensaje, los vikingos, los griegos, en Oriente todas las culturas budistas, todas las culturas que manejaban todos esos conocimientos de artes marciales, culturas en todas las épocas, los egipcios, los mayas, los masones, todas esas escuelas sacaron sus frutos. Ahorita están involucionando, eso ya no sirve para intentar en esa escuela una autorrealización, entonces eso. Pero bueno, de todas maneras lo que nos interesa en este tema es cómo se creó el ego. Eso es el objetivo de este fogueo, ¿no? Este tema. Sí, Luis, la pregunta, entonces, la parte de Moisés, el arca de él, ¿eso sí existió o es simbólico? ¿Esa arca sí está en la tierra o no existe? Gracias. Una cosa es Noé y otra cosa es Moisés, no es lo mismo. Sí, Moisés, el arca de- ay, ¿de quién? ¿De Moisés? No, de Noé, perdón. El Sí. arca de Noé. No sé, yo no sé ese proceso. Yo asumo que de pronto, bueno, lo que dicen es que sí existió físicamente y que se dio todo ese proceso, pero no sé. Aquí nos interesa verlo a nivel interior. Yo asumo que tiene que tener una representación física, ¿no? Como todo. Pero hay que mirarlo a nivel psicológico. Bueno, Viridiana. Sí, Luis, yo solo quería preguntar esto que mencionas de que cuando un nirvano fornica y llega a este planeta, ¿ya no se levanta o sí? O ya tiene que pasar por el proceso de involución, ¿no? No, aquí conocí a una compañera que el ser le mostró que ella era nirvana y le decía, hay que trascender el estado nirvánico, ¿no? Aquí hay de todo, aquí hay cantidad de gente de todo lado, hay de varias partes del universo, aquí no solo hay terrícolas, aquí hay un poco de bodhisattvas caídos, que cayeron y están acá, nirvanos también caen por allá y los traen de todo lado. Esto es una escuela y viene gente de muchos lados. Entonces, una cosa es la raza terrícola como origen y otra cosa es demonios que traen acá y siguen naciendo acá y muriendo, ¿no? Entonces los meten acá. Aquí había una compañera que le dijo el ser que le tocaba ir, que él necesitaba que se autorrealizara porque ella iba a ser la maestra del planeta de donde viene el ser de ella. Pero no quiso. No quiso trabajar la chica. Entonces es que el ser quiere que trabaje la gente, pero la gente no quiere trabajar. Bueno. O sea, pero entonces, sí, al final la posibilidad existe. O sea, yo lo pregunto porque he escuchado que en otras conferencias se ha mencionado eso, ¿no? Que el nirvana no se le desea ni al peor enemigo, ¿no? Porque ya es difícil salir de ahí. Entonces, pues yo lo asociaba a eso. Dije, si de por sí es complicado que una persona o un ser salga del nirvana, ahora sí cae y llega a este planeta, pues aún es más complicado. Pensé, por eso lo preguntaba, Luis, gracias. No, sí, es complicado porque ellos tienden a regresar otra vez al nirvana, porque crearon la recurrencia. Pero es que esto es tan relativo porque, mira, a mí se me hacía también una vez que me dijeron eso, ¿no? Que había un bodhisattva que se cayó
acá y que se levantó y volvió y se cayó, o sea, se lanzó y se levantó hasta el nirvana y se metió al nirvana. Entonces uno dice, pero ¿cómo un Dios caído se va a meter al nirvana? Pero ese nirvana, que es un Dios caído, ese sí se levanta, porque es que cuando un ser se levanta, vuelve y se levanta. Ahí ya sería un poco distinto, ¿no? Porque un bodhisattva caído tarde o temprano se levanta. ¿Por qué? Porque conoce el camino. Ya recorrió todo eso. En cambio, una chispa que le queda más fácil levantarse que a un bodhisattva, no se levanta, una chispa primaria, virginal. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de chispas no se levantan. La gran mayoría de chispas fracasan. Entonces, hay que comprender, ¿no? Hay de todo para todos. Pero bueno, no existe así como una ley, ¿no? O sea, sí. no, bueno, no es que no exista una ley, sino pues bueno, como dices, hay como excepciones, ¿no? Hay casos específicos. No se puede generalizar todo. Correcto. No se puede uno afianzar en una idea fija porque no. Para todo hay locos. Bueno, listo. Gracias, Luis. Julián, cuéntenos. Sí, pues gracias. Gracias por el aporte, Luis. Bueno, que preguntaba si como nosotros hay tantas razas, o sea, hay tantas razas humanas diferentes acá. Entonces es porque muchos de puede ser que uno viene, bueno, hay muchas personas de otros planetas acá en la Tierra, ¿no? Porque hay diferentes culturas, diferentes razas. Entonces, ¿debe ser por eso o no? No, aquí en este grupo la información que nos dieron hace un tiempo es que habían más de 20 bodhisattvas, pero degenerados no quieren trabajar, o sea que eso no sirve para nada. Entonces igual, no tiene valor. Que porque es un bodhisattva caído, ¿no? Pues si es un bodhisattva caído es un demonio peligrosísimo. Es más mañoso que un diablo, y manipulador, y buena gente, y amable, y sonriente, y todo lo toma como juego, ¿no? Es una vagamundería. Ese no, eso es puro, como no le tiene miedo a la ley ni al ser, ni nada, eso no. De lo que se le da la gana y no trabaja. Entonces eso que porque es un bodhisattva caído es vagamundo igual que cualquier otro, eso no hay que ponerle misterio. Que ya hablando de seres ya la cosa es distinta, pero hablando de personas, esos son los que más mal ejemplo dan. Claro que si decide levantarse, ese sí vale la pena. Que un bodhisattva que quiere levantarse sí vale. Pero si no quiere levantarse no sirve para nada. Antes formas problema. ¿Sí? O sea, que el universo está esperando que alguien se autorrealice. ¿Quién? Acá. Aquí hay unos cuantos que ahorita con el conocimiento y la forma como estamos enseñando, si se trabaja, sí hay posibilidades de sacar uno que otro. Pero cada uno es el que sabe si quiere o no quiere. Sí, hay que ahondar cada vez más. Es el trabajo. Sí, esforzarse más. Y sobre todo ahondar en detalle y detalle. Sí, luchar para estar todo el Estudiar día muchos aspectos. Bueno. No, es que mi pregunta no era si o sea, desde la Lemuria hay gente que vino de otros planetas, pero que vinieron fue a buscar la autorrealización.
pero no son bodhisattvas, o sea, gente no, en este planeta las trajeron de otro planeta, ¿no? Esta es mi pregunta, si acá hay mucha gente de otros planetas, ¿no? Hay de todo, por eso les digo, es que uno no puede generalizar. Si se generan en un planeta y fornican, los traen acá, los dejan acá, porque no los pueden tener en ese planeta porque la persona entró en locura. Es que nosotros no nos damos cuenta que estamos locos porque entre locos nadie se va a reconocer como loco. Uno se empieza a dar cuenta que está loco cuando empieza a trabajar en la obra. Pero la gente de la calle, la gente que trabaja en una empresa, que estudia en una universidad, no se da cuenta que está loca, que está desequilibrada, que está por fuera del orden universal. Entonces, claro, cuando alguien fornica por allá en algún planeta, dicen, no, hay que encerrarlo. ¿Cómo vamos a dar suelto a este loco? Nos crea aquí un caos. Por eso de este planeta no sacan a nadie, porque va a podrirlo. Donde se vaya todo lo pudre. Entonces, ¿qué van a sacar? Esos Toca actores que regenerarnos. tienen millones, esos actores que tienen millones de seguidores también. Esos son los que más mal ejemplo dan, ¿no? Por ejemplo, allá en Argentina, Maradona, un ejemplo terrible, un demonio malo. Claro que era un buen jugador, pero no Era es un un... tipo sacado de la Villa Miseria, de la villa más miseria que hay, y ahí salió Maradona. Ese es de los nuestros, no me lo maltrate. Bueno, demonio. Ojalá se autorrealice ahorita que vuelvan a hacer. Por aquí lo esperamos. Bueno, Viridiana. Bueno, igual que el Es Jane, Luis, perdón, Jane levantó la mano antes. Ah, gracias. Disculpa, Emiliano. sí, decía Daddy Yankee, por ejemplo, otro líder sacado del mismo infierno. No, eso por todo lado hay malos ejemplos, ¿no? Bueno, listo. Jane. Ok, mi pregunta es del tema. Esos 3 días y medio, Luis, o sea, ese exceso, por decir algo, ese supuesto error de los dioses, en realidad sería un error porque es que yo digo, si en realidad se quería elevar el nivel de sabiduría del planeta, pues mientras más nos degeneráramos, pues mayor iba a ser el nivel de sabiduría. O sea, ¿no sería más bien a propósito? No, es que no era el propósito. Ese no era el propósito de ninguna manera. Eso fue un error que se cometió. Es que ningún Dios tiene toda la sabiduría. Al mejor panadero se le quema el pan. No, la sabiduría es infinita, ¿no? Y ningún Dios abarca todo. Entonces se calcularon mal, dejaron mucho tiempo. Cuando hablan de 3 días y medio, están hablando de un tiempo de siglos, ¿no? Eso no es algo pequeño. Ellos hacen cálculos y se van porque ellos no pierden tiempo. Entonces dicen, bueno, regresamos en tal época y como ningún ser se mete en el trabajo de ningún otro ser, porque por eso son expertos. Entonces, si ustedes contratan un ingeniero, un arquitecto, pues no va a venir otro arquitecto a meterse en el trabajo del otro. Primero porque le están pagando al que está haciendo el trabajo y el otro pues está en otras cosas haciendo pues otros trabajos. Entonces hay libertad, ¿no? Y hay respeto a las decisiones que tome la persona en su responsabilidad. No, el planeta Tierra iba como cualquier otro planeta que forma chispas, ¿no? Porque ese son, los planetas como este son muy escasos, o sea, no son tantos, pero se dan por caídas de toda la raza. Entonces los lógicos los utilizan como manicomio, como zoológico. Entonces aquí vienen chispas caídas de muchas partes, ¿no? Bueno, Bueno, listo. gracias, Luis.
Ahora sí, Viridiana. Sí, Luis, a lo mejor es una pregunta boba, ¿no? No quiero sonar a racismo, pero pues en el universo también hay como tonos de piel, ¿sí me explico? Hay como gente de raza negra o algo así. Sí, a mí me ha tocado ver, yo vi una piel lo más de bonita, pero muy bonita, que es como un azul, pero no es oscuro, ¿no? Es un azul claro. Una piel muy bonita. Sí, ahí inclusive hay dioses de como de 15 centímetros, razas pequeñitas. Claro que no se confundan que porque son así de pequeños no tienen poder, ¿no? Hay muchas razas, muchas razas. Pero bueno, hay tantos secretos y tantos misterios por descubrir que hay que rápido terminar la primera montaña para que llegue toda esa información. Esas son informaciones de segunda montaña, ¿no? Pero hay muchísimas cosas ocultas que necesitamos, Pregunta, ¿los pues, que no marcianos son como los describe acá? Yo los he visto, a ver, es que ya hace rato que me mostraron, no me acuerdo bien cómo son. Yo sé que son, es que no los puedo definir, bueno, no, los cuerpos son un poquito, casi todos son como más fornidos. Son como los, venga, le digo, como los Que tienen alemanes. así, cabeza de Sí, eran platillo, como, así. sí, eran como los alemanes. Pero no los alemanes de ahora, ¿no? Los alemanes de la Segunda Guerra Mundial hacia atrás. Las mujeres son más robustas, no son tan flacas, no son tan delgadas, sino son un poquito más gruesitas. Pero bonitas, ¿no? O sea, los cuerpos son muy bien formados. Ay, se nos acabó el tiempo. Nos vamos, muchachos. Chicos y chicas. ¿Listo? Bueno, Gracias, gracias. Luis. Y feliz Gracias. noche para todos. Gracias, Luis. Gracias, Chao, Julián. Angélica. Chao, Julián, Alba. Cuídense todos. Hasta ¿Listo? luego. No me di cuenta de esto. Gracias. Chao, Javier. Que descanse. Chao, Margarita.